Buen día, mi nombre es Federico Calma, tengo 24 años y soy estudiante de la carrera de Contador Público. El siguiente trabajo es un informe de coyuntura en el marco del taller de oralidad. El informe se llama Informe de coyuntura económica, situación económica de la Argentina durante la pandemia del COVID-19, ¿hacia dónde vamos? El trabajo está estructurado de la siguiente manera. En primer lugar, desarrollaré cómo era la situación económica de la Argentina antes de la pandemia del COVID-19. En segundo lugar, cómo era la situación económica de la Argentina durante la pandemia. Y por último, cuáles podrían llegar a ser los posibles escenarios a desarrollarse en esta coyuntura tan complicada que estamos atravesando. Comenzaremos con la situación económica de la Argentina antes de la pandemia. Lo que podemos observar en el siguiente gráfico es la evolución del PBI de Argentina desde el año 1962 hasta el año 2019. Para poder entender la coyuntura actual, es necesario traer a colación que Argentina desde el año 2003 al año 2009 sufrió un periodo de crecimiento muy prolongado y sostenido, pero que desde el año 2011 ha entrado en una espiral de estancamiento, con periodos de expansión económica y luego de retracción. Ya adentrándonos en la situación económica prepandemia, lo que podemos observar es que desde el año 2018 Argentina ha entrado en un proceso de depresión económica, dado que en el año 2018 se cayó un 2,4% y en el año 2019 un 2,3%, un agregado de caída del 4,7% en solamente 2 años. Por otro lado, también podemos traer a colación, para poder cuantificar la caída del PBI, un indicador que elabora el INDEC, el EMAE, el estimador mensual de actividad económica. Este estimador estableció una caída agregada anualizada del 6,8% en marzo del 2018, y una caída agregada en marzo del 2019 del 11,5%, un total de caída del 18,3% en tan solo 2 años. Por otro lado, otro proceso totalmente nocivo que se está desarrollando, que es la inflación y la consecuente devaluación de la moneda. En el siguiente gráfico lo que materializamos es cómo fue la tasa de variación de la inflación y la devaluación. En primer lugar, podemos observar que tienen un patrón de comportamiento muy similar, la tasa de inflación y la tasa de la devaluación de la moneda. Para poder establecer y materializar cuál fue la inflación de estos últimos periodos, se ha establecido que para marzo del 2018 la inflación anualizada fue del 25,4%, para marzo del 2019 un 54,7% y para marzo del 2020 un 48,8%. Por lo tanto, lo que podemos observar es que hay periodos de fuerte aceleración económica, como podemos observar en esos máximos del gráfico, y por lo tanto podemos establecer que en el agregado inflacionario hubo una inflación del 128,9% en tan solo 2 años. Por otro lado, se dio también un proceso devaluatorio. En marzo del 2018 el dólar cotizaba a 20,50 pesos, mientras que para marzo del 2020 este llegó a tocar un pico del 65. Paralelamente también se dio un proceso de endeudamiento externo muy fuerte, sobre todo desde el año 2018. Lo que podemos observar en el siguiente gráfico es cómo es la evolución de la deuda externa argentina, tomando como fuente al Ministerio de Finanzas. Lo que observamos en este gráfico es que Argentina llegó a adeudar la administración central un total de 337 mil millones de dólares, siendo que en el año 2020 tiene que desembolsar 60 mil millones de dólares en los servicios de la deuda externa.
Por lo tanto, podemos concluir de que la situación económica de la Argentina antes de la pandemia era absolutamente compleja. Era una economía en caída, con alta inflación, con tendencias devaluatorias y con un rumbo económico muy incierto. Bien, ahora lo que pasaremos a desarrollar es cómo fue el desarrollo de la economía argentina ya de entrada la pandemia y la cuarentena. El 20 de marzo del año 2020, mediante el decreto 297/2020, se estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio, el ASPO. Bueno, en virtud de todas las restricciones de circulación fruto de la cuarentena, lo que podemos observar de manera casi inmediata es que para abril del año 2020 hubo una caída muy abrupta de la actividad económica. Aquí lo que estamos observando es la fluctuación del EMAE, del estimador mensual de actividad económica. Para abril del año 2020 se estableció que la actividad económica cayó un 17,5% respecto al mes anterior. Por lo tanto, se puede concluir de que se ha profundizado la crisis en relación al comercio, industria y demás actividades que hacen al conjunto económico. Por otro lado, también, según AFIP, 18.500 empresas, pequeñas y medianas empresas, han quebrado, razón por la cual también se está destruyendo capacidad instalada. También, según estimaciones privadas, han cerrado 70.000 comercios, pero todavía no se ha logrado cuantificar de manera exacta cuáles son los perjuicios en relación a la actividad económica, dado que todavía seguimos estando en cuarentena en algunas partes del país. Conjuntamente a esta caída tan abrupta de la economía, lo que podemos observar es que desde marzo del 2020 se ha aumentado significativamente la base monetaria del país. ¿Qué quiere decir de que hay mayor dinero circulante? ¿Cuáles son las causas de este aumento de la base monetaria? Que el Estado ha tenido que asistir a los distintos sectores de la economía para que la caída no sea todavía más profunda. Según el Banco Central, la base monetaria aumentó un 30%, llegando a los 2.400 billones de pesos en marzo del 2020. Dado las distintas asistencias que el Estado está otorgando, esta base monetaria sigue la tendencia a aumentar más que a disminuir. Esto puede traer muchas complicaciones en un futuro no muy lejano, dado que puede generar una espiral inflacionaria o también un mayor déficit fiscal por parte del Estado. Por último, habíamos establecido que antes de la pandemia la situación económica era muy compleja. Con la pandemia y la cuarentena lo único que se hizo es acelerar toda esa complejidad negativa que tenía la situación de la economía argentina. Por lo tanto, ¿cuáles son los principales riesgos? Más inflación, más recesión, en caso de no cerrar de forma exitosa la renegociación de la deuda, entrar en default y perder toda vía de crédito a nivel internacional, y una complejización de una realidad social que escapa al análisis de esta coyuntura económica. Por lo tanto, desde mi humilde lugar, creo que es necesario idear un plan de estabilización para el año 2021, bajo la premisa básica de financiar el gasto con ahorro. ¿Por qué hago referencia a esta premisa? Argentina, a lo largo de su historia, ha tenido muchos periodos de grandes desequilibrios económicos, pero siempre ha encontrado una forma de financiar. Puede ser mediante la expansión monetaria, el aumento de impuestos, la deuda pública o vendiendo activos estatales. Dado esta circunstancia especial, Argentina se encuentra imposibilitada de acceder a cualquiera de las vías que mencioné anteriormente, razón por la cual la única forma de poder financiar todos estos desequilibrios económicos es tratar de organizarse de una manera más eficiente en relación a cómo gasta, partiendo desde una premisa muy sencilla, que es financiar el gasto con ahorro.
¿Cuáles serían los pilares en los cuales yo basaría ese plan de estabilización? Una revisión y una racionalización de los gastos. El primer punto por el cual hay que partir es que Argentina no puede seguir ejecutando partidas presupuestarias sin tener un presupuesto vigente sancionado el año anterior. Argentina está prorrogando desde el año 2018 de manera automática su presupuesto. En relación a esto, sancionar una ley de presupuesto, rever en qué se gasta y de qué manera se recauda y con qué eficiencia se recauda y racionalizar ese gasto. Por otro lado, también el crédito para la producción. Tratar de evitar que se siga destruyendo capacidad instalada y tejido productivo. Eso sería fundamental para tratar de tener una base más sustentable para un posible rebote económico. Tratar de desregular el mercado cambiario y las importaciones para justamente ir en sintonía con ese auge productivo. Un gran plan de obras públicas, esto en relación a tratar de motorizar la economía, teniendo al Estado como principal impulsor. Y por último, y para mí, junto con la sanción de una ley de presupuesto vigente, una reforma tributaria. El principal eje también en relación a esta reforma tributaria tendría que ser simplificar de manera muy notoria el sistema impositivo argentino. ¿A qué hago referencia a esto? Además de gastar de manera más eficiente, recaudar de manera más eficiente, tratar de establecer cuál es la eficiencia del Estado en relación a la recaudación, dado que Argentina tiene una economía altamente informalizada. Una de las consecuencias inmediatas es que la presión fiscal caiga siempre sobre los sectores que están formalizados. ¿Eso qué implica? Que esos sectores tengan que soportar una carga impositiva muy alta. ¿Cuál es una de las consecuencias? De que cuando se adentran en estos periodos de recesivos e inflacionarios, como los que describimos anteriormente, dejan de pagar todo lo relativo a los impuestos, tasas, etc. Bueno, en relación a esto, una reforma tributaria implicaría justamente tratar de sincerar esa situación, no ir hacia otra moratoria, sino tratar de establecer un régimen simplificado y unificado en materia tributaria y gastar de manera más eficiente. Esos serían los pilares y las principales ideas en los cuales yo basaría un plan de estabilización para el año 2021. Por último, me gustaría decir cómo es la coyuntura completa de esta economía, la Argentina. Es absolutamente compleja la situación en la cual está. Argentina tiene una expectativa inflacionaria muy notoria, tiene un problema con su deuda externa, tiene un déficit fiscal que hasta el día de hoy es incierto cómo lo va a financiar y un horizonte productivo no muy alentador. Por último, aquí están las principales fuentes bibliográficas y de información que utilicé para desarrollar este trabajo. Bueno, muchas gracias por escuchar el video y suerte.